Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Segunda a los Reyes, capítulo 14. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, Amatzillahu, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando inició su reinado y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Joadán de Jerusalén. E hizo lo que era recto a los ojos del Eterno, pero no como David su padre. Obró conforme a todo lo que su padre Joás había hecho. Sin embargo, los altares no fueron quitados. El pueblo todavía ofrecía holocaustos y ofrendas en los altares. Y ocurrió, tan pronto como él reinó, se estableció en su mano que mató a sus siervos, ya que habían matado al rey su padre. Pero no mató a los hijos de los asesinos conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, como lo ordenaba el Eterno, diciendo: No han de morir los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Mató a 10,000 hombres de Edom en el valle de la Sal, y tomó Sela por asalto y la llamó Jocteel, nombre que se aplica hasta el día de hoy. Y Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: Ven, veamos las caras. Y Joás, el rey de Israel, mandó decir a Amasías, rey de Judá: El cardo que estaba en el Líbano mandó decir al cedro que estaba en el Líbano: Da tu hija a mi hijo por mujer. Y pasaron allí las bestias salvajes que había en el Líbano y pisotearon el cardo. Ciertamente has batido a Edom y tu corazón se ha enorgullado de eso. Guarda tu gloria y quédate en tu casa. ¿Por qué meterte con el mal para que caigas tú y Judá contigo? Pero Amasías no quería escuchar. Y subió Joás, rey de Israel, él y Amasías, rey de Judá. Se encontraron cara a cara en Bet-Semes, Shemesh, que pertenece a Judá. Y Judá fue batido delante de Israel, y cada hombre huyó a su tienda. Y Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, derribó el muro de Jerusalén desde el portón de Efraim, hasta el portón de la esquina, 400 codos. Y tomó todo el oro y la plata, todos los vasos que se encontraban en la casa del Eterno y en los tesoros de la casa del rey. También se apoderó de los rehenes y volvió a Samaria. Y el resto de los actos de Joás, su poder, cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y se durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y Jeroboam, su hijo, reinó en su lugar. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Y el resto de los actos de Amasías está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y conspiraron contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Lachish, pero lo persiguieron hasta allí y le mataron. Lo trajeron a Jerusalén sobre caballos y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo puso a Azarías, Azaryahu, como rey a los 16 años de edad en lugar de su padre Amasías. Azarías reedificó a Elat y la devolvió a Judá después de que el rey Amasías reunió sus padres en la muerte. En el 15º año de Amasías, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria. Reinó durante 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Eterno, no se apartó de los pecados cometidos por Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel.
restituyó los lindes antiguos de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar de la Arabá, conforme a la palabra que el Eterno, Dios de Israel, había dicho por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer, Jefer. Por cuanto el Eterno vio la amarga mortificación de Israel, que padecían tanto los esclavos como los libres, sin que hubiera auxiliador alguno. Y anunció el Eterno que borraría el nombre de Israel bajo el cielo, pero lo salvó por la mano de Jeroboam, hijo de Joás. Y el resto de los actos de Jeroboam, y todo lo que hizo, su poderío y cómo guerreó, cómo recobró Damasco, Damesec y Hamat para Judá en Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y se durmió Jeroboam con sus padres, o sea, con los reyes de Israel, y Zacarías, su hijo, reinó en su lugar. Bendiciones.